Hola, te damos la bienvenida a la experiencia número 4 de la asignatura Habilidades Básicas de Comunicación. En esta experiencia llamada Para no quedar obsoleto, nos introduciremos en la tarea de producir un texto muy empleado en el mundo laboral y también en la educación superior, el informe. Con el fin de apoyarte en la producción de este escrito, en la siguiente cápsula abordaremos los aspectos más relevantes de esta experiencia. Revisaremos los detalles respecto a la tarea de escritura que deberás realizar y emplearemos algunos tips de escritura que te servirán en la producción de este informe y de otros trabajos que debes hacer para tus asignaturas de carrera e incluso para tu portafolio de título. Revisemos el encargo. Como verás, en él se te solicita que en parejas o en grupos de compañeros piensen en un avance tecnológico importante dentro de tu disciplina. Por ejemplo, un producto que haya evolucionado mucho en el tiempo, un software moderno, un servicio interesante, entre otras ideas que puedan resultar cautivadoras para quien las lea. Luego, a partir de esta idea, se les pide que redacten un informe de investigación que tenga por objeto central el tema escogido. Comencemos a pensar qué podríamos escribir. Por ello, de forma individual, completaremos el siguiente cuadro de los puntos cardinales. Así, por ejemplo, si el tema que te gustaría escribir fuese BIM, o el turismo oscuro, la lombricultura, los aparatos pupineles o las técnicas de esferificación u otro tema ligado a tu escuela, tendrás que determinar qué elementos incluirías en cada uno de los puntos cardinales del siguiente esquema. De esta manera, si nos focalizamos en el turismo oscuro, por ejemplo, en el primer punto cardinal pondríamos algo como ¿qué es el turismo oscuro? ¿Dónde surgió? ¿En qué países se emplea con mayor frecuencia? ¿Y dónde se puede realizar en nuestro país? Luego, mencionaremos qué es lo que encuentras emocionante de este tipo de turismo y que probablemente le podría interesar a otro. Y posteriormente, ¿qué aspectos te gustaría abordar a ti del turismo oscuro? Para ello, deberás siempre considerar a tu audiencia. Por ejemplo, piensa en qué les podría interesar a otros, qué sería relevante para ellos, entre otros aspectos. Finalmente, en el último punto, escribiremos qué aspectos consideras preocupantes de este turismo y qué le podrían interesar a tu lector. Ahora, con el fin de abordar esta actividad evaluada, comenzaremos a revisar el proceso de escritura del informe que llevaremos a cabo en las siguientes semanas. Como verás en la presente ruta, este proceso de escritura se compone de ciertas fases recursivas que nosotros abordaremos en las próximas clases de la experiencia. Como ves, la primera fase, llamada acceso al conocimiento, consiste en conocer qué vamos a escribir y sobre qué escribiremos. Por ello, partiremos por conocer el texto que debemos producir. Entonces, ¿sabías lo que es un informe de investigación? Siempre que tengas que escribir, tienes que tener muy en claro qué es lo que vas a escribir y cuál es la estructura de este género discursivo. Un informe de investigación es un texto que tiene por propósito dar cuenta o informar de forma objetiva y clara de la información encontrada a partir de la búsqueda de fuentes confiables y fidedignas. Este género posee una estructura prototípica que va desde la más general a la más particular, tal como se muestra en la siguiente imagen. Ahora que ya sabemos lo que es un informe, comenzaremos a planificar cómo escribirlo. Para ello, lo primero que debemos decidir es sobre qué escribiremos. Y para hacerlo, reúnete en duplas o en grupos y considerando la actividad puntos cardinales, decidan de qué escribirán. Una vez que lo sepan, vamos a buscar información en la web o en la biblioteca virtual de nuestra institución. Al respecto, debemos tener en cuenta que para realizar trabajos en la educación superior, siempre debemos emplear fuentes confiables y de sitios especializados, por lo que no debemos emplear la primera información que nos aparezca, sino evaluar que ésta se ajuste a nuestro tema y que sea confiable dentro de nuestra disciplina. Veamos un ejemplo. Si estoy buscando BIM, puedo ingresar a Google Académico y buscar información respecto a este tema. Una vez que el buscador nos entregue los resultados, deberemos evaluarlos y quedarnos solo con los que más se ajusten a nuestro tema. Por esto, debemos realizar una lectura rápida del texto o leer su resumen. En el caso de nuestro trabajo, este proceso lo deberemos realizar con al menos 3 fuentes diferentes, por lo que debemos descargarlas y también guardarlas, pues serán vitales para construir nuestro informe de investigación.
Si quieres más detalle de cómo buscar información, revisa la guía número 2 de esta experiencia. Continuando con nuestra ruta, la fase de planificación consiste en determinar a quién le escribiremos, con qué finalidad y en organizar la información que incluiremos en nuestro texto. Para ello, siempre debemos tener en consideración las características del género, en este caso el informe, y la información que vamos a incluir en él. Vamos realizando este proceso juntos. Comencemos por ver a quién le escribiremos. Luego, el tema que emplearemos, es decir, de qué escribiremos, y finalmente el propósito con el que lo haremos. En nuestro caso, ¿quién sería nuestra audiencia? ¿Cuál sería nuestro propósito? ¿Y cuál sería el tema? Completemos esta información. Ahora que ya sabemos a quién le escribiremos, sobre qué y por qué, nos toca ver cómo distribuiremos la información y en dónde emplearemos la que obtuvimos resultado de nuestras búsquedas. Para esto nos basaremos en la estructura prototípica del informe de investigación, destacando sus títulos en negrita de la siguiente manera. Como vemos, la introducción siempre comienza con una contextualización, pues la idea es nivelar el conocimiento de quien leerá nuestro texto. Por ejemplo, si vamos a escribir de la esferificación en Latinoamérica, deberíamos comenzar contextualizándola, por lo que debemos partir por algo mucho más general que ella, por ejemplo, las técnicas culinarias, y luego pasar a las técnicas en la cocina moderna, siempre de lo más general a lo más particular. Entonces, así, a partir de la mención de que existen diferentes técnicas en la cocina y que éstas han evolucionado, podemos llegar a que una de ellas es la esferificación. Y así seguimos bajando en esta escalera hasta llegar a la esferificación en Latinoamérica. ¿Te das cuenta que es importante la contextualización? Pues con ella nivelamos el conocimiento del lector y formamos los cimientos para seguir escribiendo. Ahora que ya se contextualizó, debemos plantear el objetivo del informe, y este debe estar en directa relación con el tema. Para hacerlo, debemos saber que el objetivo general es el propósito concreto que nosotros pretendemos alcanzar con nuestro trabajo, y que comienza siempre con un verbo en infinitivo. Luego, sigue con un objeto, que es el objeto que investigaremos, y termina con el procedimiento que llevaremos a cabo, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Si se fijan, aquí tenemos el propósito concreto que buscamos en el informe, y este se compone de un verbo en infinitivo o una acción, indagar, el objeto o cosa que indagaremos, las aplicaciones de la técnica culinaria esferificación en Latinoamérica y el procedimiento o cómo haremos esta indagación a partir de una búsqueda bibliográfica. Entonces, todo el objetivo general tiene los siguientes componentes. Por último, la introducción incluye las secciones del informe. Esto permite que el lector se haga una idea de cómo se estructura la información al interior del trabajo y nos permite a nosotros estructurar el desarrollo. Para planificar las secciones pueden ser de gran ayuda los puntos cardinales que desarrollamos antes, pues a partir de ellos podemos sacar los tópicos que incluiremos en nuestro informe. Por ejemplo, si nuestro tema siguiese siendo la esferificación, ¿qué nos gustaría informar de ella? Una técnica para que realices esta planificación de las secciones puede ser escribir todas las ideas que se te vengan a la cabeza. Para ello, debemos recordar la información que previamente hemos buscado y también los conocimientos previos que tenemos respecto a este tema. Luego las escribiremos sin importar el orden, y una vez que ya hayamos escrito todo lo que se nos ocurrió, las iremos ordenando de lo más general a lo más particular, y también evaluaremos si esta información nos permite cumplir el objetivo concreto de nuestro informe. Así, por ejemplo, si tenemos esferificación en Latinoamérica, deberíamos comenzar por ¿qué es esferificación y dónde surge esta técnica culinaria? Luego, seguir con su desarrollo y la aplicación en Latinoamérica. Y finalmente, mencionar cuáles son sus mayores exponentes en el ámbito latinoamericano. Si te fijas, estas ideas se han ordenado de lo más general a lo más particular y son las que nos permiten concretar nuestro objetivo general. La próxima sección que debemos planificar es el desarrollo, y para realizarlo emplearemos la última parte de la introducción,
y a partir de ella anotaremos cada una de las secciones que pretendemos escribir como un esquema. Así, destacaremos estas secciones en negrita y abajo de ella iremos escribiendo las ideas respecto a qué pondríamos en cada una de sus partes. Y también incluiremos la información que hemos buscado previamente. Así, por ejemplo, para definir esferificación, podíamos emplear una de las ideas que sale en el texto de PeChart 2012. Este proceso que hemos ejemplificado con la esferificación es el mismo que debes realizar con cualquier tema que estés investigando. Una vez que ya tengamos clara qué información irá en cada parte, pasamos a la última sección de nuestro escrito, la conclusión. Esta se divide en 3 etapas y la primera de ellas consiste en resumir los aspectos más importantes del trabajo en pocas palabras. Para realizarla, imaginemos que tenemos que explicarle a alguien de qué trata el trabajo. Es como cuando alguien nos pregunta de qué trata una película. No le contamos todo, pero sí lo más importante. Posteriormente, a partir de esta síntesis, debemos evaluar el objetivo. Es decir, ¿logramos hacer lo que pretendíamos? Por ejemplo, en nuestro caso, a partir de la búsqueda que realizamos y de lo que escribimos en el desarrollo, ¿logramos indagar en las aplicaciones de la esferificación en Latinoamérica? Finalmente, debemos planificar las proyecciones. Estas son las líneas futuras que se desarrollarán a partir de lo realizado en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué más se podría investigar respecto a la esferificación? ¿Qué cosas quedaron pendientes en nuestro trabajo y que pretenderíamos hacer en un próximo? Etcétera. Recuerda que por ahora solo estamos planificando, así que no debes comenzar a textualizar, solo debes escribir tus ideas. Continuando con nuestra ruta, la fase siguiente corresponde a la textualización o la escritura. En esta parte retomaremos la fase anterior y ahora comenzaremos a escribir. Para escribir el desarrollo, lo primero que haremos es tomar los títulos de la estructura de la planificación y comenzar a completar cada parte del texto con la información que planificamos. Para esto, guíate por los títulos y por las ideas que ya teníamos y no te olvides de emplear la construcción de párrafos que vimos en la experiencia anterior. Recordamos que en el desarrollo del texto no se trata solo de escribir lo que nosotros sabemos previamente del tema, sino de dar a conocer información que buscamos y que corresponde a autores expertos en el tema. Para dar crédito a estos autores y no robar su información, en los escritos tendremos que usar citas, pues si no lo hacemos, estaremos realizando plagio. Veamos el siguiente ejemplo realizado por uno de tus compañeros en años anteriores. Como te darás cuenta, en esta parte del informe, el escritor incluye apellidos de personas y años entre paréntesis en algunas partes del texto. Estas corresponden a citas, las que pueden ser directas o bien indirectas. Por ejemplo, en el primer párrafo notaremos que al final de él, el autor menciona entre paréntesis una serie de apellidos seguido de una coma y de un año. Esto nos indica que estamos en presencia de una cita indirecta, pues en este caso el escritor se ha inspirado en Gómez y los demás autores para escribir esa parte del párrafo. Nosotros, cada vez que escribamos en la educación superior, nos tendemos a basar en el conocimiento de otros, ya sea a partir de una definición, de una norma, de una fórmula, de un procedimiento o de una idea. Y en todos estos casos debemos citar la información para darle crédito al autor y también para demostrar nuestro conocimiento disciplinar. Por ejemplo, si eres electricista, no es lo mismo que digas ese enchufe no debe estar ahí, en esa parte del baño, sino que debe estar a esta otra altura. A decir, esta decisión que estoy comunicando se basa en una norma y mencionarla. Entonces, cada vez que te inspires en una idea de otro, para escribir el informe, deberás emplear la cita indirecta, es decir, incluir entre paréntesis los apellidos de los autores o del autor, una coma y el año de la publicación. Esta cita también se puede realizar introduciendo el nombre de los autores y el año entre paréntesis, como se ve en el siguiente ejemplo. Si te fijas, en este caso el énfasis está en los autores que dicen la información y no en la información. Si volvemos al primer ejemplo, nos daremos cuenta de que al comienzo del segundo párrafo ocurre algo diferente, pues esta vez se nombra el apellido del autor, pero se incluye et al. Y además aparece en el texto las comillas. En este caso estamos en presencia de una cita directa.
Es decir, lo que está escrito entre comillas es exactamente lo que dijeron los autores. Y aparece el et al porque cada vez que se menciona un texto con más de 2 autores, y ya lo he mencionado previamente, se debe incluir esta abreviatura. El procedimiento de citar no es complejo y no te preocupes porque lo puedes realizar con Word. Y ahora veremos cómo hacerlo. Si te fijas, en Word, en la parte superior, tenemos una pestaña llamada Referencias. Y en ella tendremos la opción de realizar citas y también de insertar las referencias bibliográficas. A partir del ejemplo del compañero anterior, veamos cómo citar el texto de Gómez et al. 2017. Lo primero que debemos tener en consideración es el documento, pues se nos pedirán algunos datos de él. Luego debemos ver si realizamos una cita directa o bien una cita indirecta, ya que si la cita es directa, no nos podemos olvidar de poner el texto entre comillas. Una vez que sabemos qué tipo de cita emplearemos, pasamos a realizar la inclusión de la cita. Así, nos posaremos al final del fragmento de texto que queremos citar y pulsaremos Insertar cita. Se nos desplegará la siguiente ventana y en ella deberemos primero identificar qué estamos citando, en nuestro caso, un artículo de revista. Sin embargo, en esta opción podríamos incluir un sitio web, un libro, un capítulo de libro, entre otros. Luego debemos completar los datos que nos pide Word, en nuestro caso, primero los autores. Para ello debemos presionar Editar e ingresar el nombre y el apellido del primer autor. Luego realizamos el mismo proceso con cuantos autores tenga la publicación. Posteriormente ingresamos el título del texto, el nombre de la revista, el año y las páginas. Fíjate que toda esta información está en el texto que hemos buscado en Google Académico. Una vez que termines, presiona Aceptar y automáticamente aparecerá tu cita. Repite este proceso todas las veces que quieras citar un texto. Ahora que ya tienes el desarrollo, redacta tu conclusión. No olvides considerar la planificación que realizaste y emplear los títulos como esqueleto. Así tendrás la estructura para ir escribiendo solo respecto a lo que dice el título y no desviarte del tema. Además, vuelve a emplear la construcción de párrafos. No olvides, crea una oración temática, una o más oraciones de desarrollo y una oración de cierre. Recuerda, cada vez que termines de escribir un párrafo, detente, vuelve atrás, léelo y revisa que se entienda. Nunca olvides que esto lo leerá otra persona y que debe entenderlo por sí sola, pues no tendrá la oportunidad de preguntarte si no entiende algo. Como este trabajo lo podríamos realizar con otros compañeros, ahora aprenderemos a cargar un documento en Google Drive. Para ello, ingresemos a nuestro correo Duoc e iniciemos sesión con nuestro usuario y clave. Una vez al interior del correo, dirígete a la parte superior derecha de la pantalla y presiona en el icono con 9 puntos llamado Aplicaciones de Google. Posteriormente, selecciona el icono Drive y verás que se te despliega una ventana como esta. Una vez en ella, presiona Nuevo y cliquea en Subir archivo. Se te desplegará una ventana como la siguiente. Busca en ella el documento que quieres cargar y presiona Abrir. Una vez que el documento cargue, quedará en el espacio llamado Mi unidad y permanecerá allí almacenado. Como queremos compartir este trabajo con nuestros compañeros y profesor, entraremos en el archivo haciendo doble clic. Luego seleccionaremos Abrir con documento de Google y una vez en el interior nos dirigiremos a Compartir. Aquí se nos desplegará una ventana en la que introduciremos sus correos y le daremos permiso para editar el trabajo mediante el icono de lápiz. ¿Ves? Aquí puedes decidir si los otros usuarios pueden editar, comentar o solo ver el archivo. En nuestro caso, todos podrán editar. Finalmente, presiona Enviar y ahora todos tus compañeros podrán entrar al correo y se encontrarán con un mensaje como este. Para ingresar al documento, tus compañeros solo deberán presionar Abrir en documentos y llegarán inmediatamente al trabajo. Tú podrás dirigirte a Drive, como ya te hemos mencionado, y en tu inicio aparecerá el documento, tal como te mostramos a continuación. Cuando quieras descargar este archivo, podrás hacerlo de dos maneras. La más fácil es buscar en el inicio de Drive el archivo y posarte sobre él.
presionar clic derecho y descargar. También podrás realizar la descarga desde el interior del archivo, es decir, cuando lo tengas abierto. Para ello, puedes dirigirte a Archivo, posarte sobre Descarga y seleccionar el formato en que quieres descargarlo, en nuestro caso, Microsoft Word. Continuando con nuestra ruta, hemos llegado a la fase de revisión. Ahora ya tenemos listo casi todo el texto, pues ya tenemos la información en él y solo nos falta revisarlo y agregar algunos aspectos formales. La fase de revisión es una fase muy recursiva, pues revisaremos nuestro trabajo en más de una oportunidad. Ahora comencemos con la primera revisión. Para ello, lo primero que haremos será revisar si el texto cumple con el propósito de dar a conocer información respecto a un tema de forma objetiva. Para ello, leeremos detenidamente el texto, párrafo por párrafo, e iremos cotejando que la información en cada parte se relacione con nuestro tema y que coincida con lo que habíamos planificado. Ahora que ya revisamos que toda la información que hemos incluido es coherente con el tema y que el texto cumple su propósito comunicativo, pasaremos a revisar que las ideas se entiendan. Para esto emplearemos la técnica de leer el texto en voz alta y respetar cada signo de puntuación. De este modo, lee cada párrafo, respetando cada punto y cada coma. Así te irás dando cuenta si el texto presenta problemas, pues si te quedas trabado en alguna parte, algo malo está pasando allí. Si puedes, léeselo a tus compañeros o a algún familiar y pregúntale si entiende o algo no está quedando claro. Luego, coteja que por cada párrafo tengas mínimo 3 oraciones. Recuerda que los párrafos deben tener una oración tópica, 1 o 2 oraciones de desarrollo y una oración de conclusión o de cierre. Ahora que ya hemos revisado todo lo anterior, revisemos la ortografía. Para ello, puedes ayudarte de Word. No olvides activar tu corrector. Sin embargo, tampoco olvides que no todas las faltas ortográficas son corregidas por él. Posteriormente, revisa que el trabajo cumpla con todos los aspectos formales que te piden. Por ello, no olvides el tipo de letra, el interlineado, la extensión de cada apartado, incluir las referencias, el índice y también la portada. Veamos ahora cómo incluir estos últimos. Con respecto a las referencias bibliográficas, para incluirlas, nos dirigiremos a la página donde queramos insertar la bibliografía o referencias. Posteriormente nos iremos a la pestaña Referencias y presionaremos Bibliografía. Estas aparecerán automáticamente, pues hemos realizado las citas con Word y estas se encuentran cargadas en él. Recuerda que están sin imbricadas. Con respecto a la portada, el procedimiento es aún más sencillo, pues debemos dirigirnos a la primera página del documento, es decir, donde queramos insertar la portada, luego ir a la pestaña Insertar y seleccionar en el interior de ella Páginas e insertar portada. Una vez que ya esté listo, edita el contenido y ya está. Respecto a cómo hacer el índice, este se puede hacer de dos formas, manual o automática. De forma automática, deberemos hacerlo con estilos. Por ello, iremos a la parte superior de Word y nos posaremos sobre Título. Emplearemos el botón derecho y seleccionaremos Modificar. Una vez allí, pondremos tipo de letra que se nos pide en el trabajo, el tamaño y seleccionaremos negrita. Posteriormente, iremos a cada título del trabajo y seleccionándolos presionaremos en el estilo que hemos editado, de la forma que te estamos mostrando. Una vez que ya hayamos realizado este procedimiento con todos los títulos, nos dirigimos a la página en la que queramos poner nuestro índice. Luego a Referencias y presionamos en Tabla de contenido. Seleccionamos el índice que deseamos incluir, presionamos y ya tenemos listo nuestro índice. Para terminar esta primera revisión, mira que cada párrafo de tu texto tenga una extensión similar. Pues un indicio de que algo no está bien es que un párrafo sea muy extenso y otro muy corto, o que todos sean muy largos y otros muy cortos. Piensa que si pudiésemos mirar un texto desde lejos, se vería ver más o menos así. Pues en dicho espacio tendríamos oraciones no tan extensas y entre 3 y 4 de ellas. Ahora que ya hemos realizado la primera revisión, comparte tu trabajo con tu profesor para que te lo pueda retroalimentar. No te olvides que en la fase de textualización vimos cómo compartir archivos. Ahora que tu profesor ya ha realizado la retroalimentación de tu trabajo, toma en consideración sus comentarios
Y una vez que lo hayas corregido junto a tus compañeros, tomen la pauta con la que serán evaluados. Vean si cumplen con cada uno de los criterios y de lo contrario, corrijan su texto y vuelvan a revisarlo mediante una lectura. Si puedes, un buen consejo es dejar descansar el texto, es decir, no lo leas en un par de días y luego vuelve a revisarlo. Así te darás cuenta de más oportunidades de mejora. Finalmente, hemos llegado al final de la cápsula y esperamos que esta te haya ayudado en tu proceso de escritura. No olvides que el proceso que hemos revisado no solo te servirá para redactar tu informe, sino para todas las tareas de escritura que tengas en tu vida universitaria, incluso para portafolio de título. Recuerden que la escritura no consiste en sentarnos y escribir hasta que ya no nos queden ideas como que fuésemos una impresora. Escribir es un proceso recursivo en el que debemos planificar, producir y revisar muchos escritos antes de enviarlos. Mucho éxito para esta entrega y nos vemos en una próxima cápsula.